Bueno, en el día de hoy queremos introducir un tema eh, que nos va a llevar a una integración, a una técnica de integración, pero es importante recordar estos elementos que nosotros vimos en bachillerato o en grados anteriores, en la matemática anterior. Y quisiera apoyarme en algunos videos que he tomado de otros autores en internet para en la primera parte que ustedes vean cómo se hace el proceso de trabajo con cocientes, o sea, con fracciones algebraicas, fundamentalmente la suma y resta de fracciones algebraicas, para después hacer un proceso inverso que explicaremos más adelante. Entonces, quiero que analicen bien este video, recuerden bien todo cómo se hace el proceso, porque después sería muy interesante que ustedes lo manejaran en orden inverso. Vamos a empezar con este ejemplo de aquí. Tenemos dos fracciones algebraicas y si observáis tienen distinto denominador. El denominador de la primera es x menos 2 y el denominador de la segunda fracción algebraica es x más 2. Bueno, ¿cómo se hace la suma y la resta de fracciones algebraicas? El procedimiento es similar al que seguimos para sumar o restar fracciones normales con distinto denominador. Por ejemplo, suponed que queremos sumar estas dos fracciones. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo que hacemos es sustituir esas fracciones que tienen distinto denominador por otras equivalentes que tienen el mismo denominador. ¿Y qué denominador solemos utilizar? El mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso sería el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, que son los denominadores. Y ese mínimo común múltiplo es 6. Y lo que hacemos entonces es ponerle a las dos fracciones ese denominador y calcular los numeradores. ¿Cómo lo hacemos habitualmente? Pues nos fijamos en qué hemos hecho para pasar del denominador anterior al nuevo denominador. Fijaros, aquí para pasar de 2 a 6 habríamos multiplicado por 3. Y entonces el numerador lo multiplicamos también por ese mismo número, por 3 en este caso, y sería 9. Y con la otra fracción hacemos lo mismo. Para pasar de 3 a 6 vemos que multiplicamos por 2 y entonces el numerador, que es 1, lo multiplicamos también por 2 y nos queda 2. Y luego ya una vez que tenemos los mismos denominadores, lo que hacemos es dejar el mismo denominador y sumar los numeradores. En este caso 9 más 2 sería 11. Y el último paso que hacemos siempre es ver si se puede simplificar la fracción. Y si se puede, pues lo hacemos. Bueno, pues con las fracciones algebraicas va a ser similar. Es decir, tenemos distintos denominadores. Lo primero que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Pero en este caso, fijaros, los denominadores ya no son números, son polinomios. Bueno, pues para calcular el mínimo común múltiplo, os recuerdo que había que hacer el producto de los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En nuestro caso, lo que tendríamos que hacer es los polinomios que tengamos en el denominador los tendríamos que factorizar. Con los números lo que hacíamos era descomponerlos en factores primos, pero aquí los polinomios lo que hacemos es factorizarlos. Pero en este ejemplo que tenemos aquí son de primer grado, luego no podemos factorizarlos más y entonces los únicos factores que tendríamos serían x menos 2 y x más 2. Luego el mínimo común múltiplo es muy sencillo porque es el producto de esos dos factores. Es decir, tenemos que poner a nuestras dos fracciones como denominador ese mínimo común múltiplo. Es decir, sería x menos 2 por x más 2 en las dos fracciones. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo con fracciones numéricas. Sacar los numeradores. Y para eso lo que hacemos es comparar el denominador que teníamos con el nuevo denominador. Si os fijáis, para pasar de x menos 2 a x menos 2 por x más 2, lo que hemos hecho es multiplicar por x más 2. Pues eso mismo lo tenemos que hacer en el numerador. ¿Para qué? Para que la fracción siga siendo equivalente. Es decir, el 2x menos 2 que tenía el numerador es muy importante ponerlo entre paréntesis, lo tenemos que multiplicar por ese x más 2. De esa manera, esta nueva fracción es equivalente a la anterior, pero tiene ya el denominador que nos interesa. Y lo mismo hacemos con la otra fracción. Fijaros,
para pasar del denominador que teníamos al nuevo denominador, lo que hemos hecho, si os fijáis, es multiplicar por x menos 2. Pues eso mismo tenemos que hacerlo con el numerador. La x que teníamos en el numerador la multiplicamos por x menos 2. Y así ya hemos conseguido lo que nosotros queríamos, que es tener dos fracciones que ya tienen el mismo denominador, que es ese mínimo común múltiplo de los denominadores. Y teniendo ya el mismo denominador, la suma de fracciones es muy sencilla y la estuvimos viendo en el vídeo de suma y resta de fracciones algebraicas con igual denominador. ¿Qué era lo que hacíamos? Dejábamos el mismo denominador y sumábamos o restábamos, según la operación que apareciese, los numeradores. Entonces tenemos que dejar nuestro denominador que tenemos común de las dos fracciones, que es x menos 2 por x más 2, y sumar los numeradores, el numerador de la primera fracción más el numerador de la segunda fracción. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a dejar el denominador que tenemos y vamos a hacer las operaciones del numerador. Si os fijáis, primero nos aparece un producto de dos polinomios. Bueno, pues os recuerdo que para multiplicar polinomios había que multiplicar cada término del primero por cada término del segundo, es decir, 2x por x sería 2x cuadrado. 2x por más 2 sería más 4x. Y luego con el otro término, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por más 2 es menos 4. Ya sabéis que tenéis en el canal un vídeo de producto de polinomios. Pues si tenéis que repasar un poquito, trabajar un poco más, pues podéis pinchar en él, que os dejo el enlace en la parte superior derecha. Y ahora, ¿qué nos aparece? Pues una multiplicación de un monomio que es x por otro polinomio. Bueno, pues vamos a hacerla. Es más x por x sería más x cuadrado y más x por menos 2 es menos 2x. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar el numerador de nuestra fracción. Vamos a poner el denominador que teníamos y ahora en el numerador vamos a sumar términos semejantes. Fijaros, vamos a empezar primero con los que están con x al cuadrado. Tenemos 2x al cuadrado más x al cuadrado. Ya sabéis que para sumar términos semejantes lo que se hace es la operación con los coeficientes, es decir, sumarlos o restarlos según sea el caso, ¿vale? Y la parte literal se queda igual. Luego 2x cuadrado más x cuadrado sería 3x cuadrado. Términos con x, tenemos más 4x menos 2x, eso sería 2x, y menos 2x nos queda 0x. Entonces, como nos queda 0 el coeficiente de los términos con x, no lo ponemos. Y por último tenemos el término independiente que es menos 4. No tenemos ninguno más, así es que lo ponemos, menos 4. Y ahora hacemos esa multiplicación de polinomios del denominador. X por x es x cuadrado. X por más 2, más 2x. Menos 2 por x, menos 2x. Y menos 2 por 2 sería menos 4. Ahora ya simplemente en el denominador lo que hacemos es simplificar términos que sean semejantes. Si os fijáis, más 2x y menos 2x se anulan y nos queda x cuadrado menos 4. Bueno, pues a ese denominador podríamos haber llegado también si nos fijamos en el producto que teníamos de x menos 2 por x más 2. Eso es una identidad notable, es suma por diferencia, que sería igual a la diferencia de los cuadrados, es decir, x cuadrado menos 4. Bueno, pues este sería ya el resultado de nuestra suma de fracciones, que es 3x cuadrado menos 4 partido por x cuadrado menos 4. Una cosa muy importante y tener mucho cuidado. Ni se os ocurra poneros a tachar aquí ahora sumandos en la fracción algebraica. Solamente se pueden simplificar factores en una fracción algebraica. No se pueden simplificar sumandos. No se os ocurra tachar el menos 4 de arriba y el menos 4 de abajo porque son sumandos y eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Tener muchísimo cuidado, que es un error muy típico. Y ya para aprender bien a sumar y restar fracciones algebraicas con distinto denominador, vamos a hacer este otro ejercicio en el que, si os fijáis, tenemos ahora tres fracciones y además aparece una resta. Bueno, nuestras fracciones tienen distinto denominador. Lo que vamos a hacer es sustituirlas por otras fracciones algebraicas equivalentes que tengan todas el mismo denominador. Y ese denominador era el mínimo común múltiplo de los denominadores.
Para el mínimo común múltiplo necesitamos tenerlas factorizados, ¿vale? Esos denominadores, porque el mínimo común múltiplo era el producto de los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Vale, la primera fracción, el denominador es de primer grado, luego ya está factorizado porque no podemos factorizarlo más. En la segunda fracción el denominador es x menos 2 y también no podemos seguir por ahí. Pero en la tercera fracción tenemos en el denominador un polinomio de segundo grado. Entonces, lo que tenemos que hacer es factorizarlo. Vale, para factorizarlo lo que hacemos es coger ese polinomio y como es de segundo grado, lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación de segundo grado. Y si observáis, los únicos factores que aparecen son x menos 3 y x menos 2. Luego el mínimo común múltiplo es el producto de esos dos factores, que coincide justo con el denominador que tenía la última fracción. Luego lo que hay que hacer es ponerle ese denominador, ese mínimo común múltiplo, a las tres fracciones. Lo hacemos y ahora, como hicimos en el otro ejemplo, tenemos que sacar los numeradores. Para eso, cogemos la primera fracción y comparamos el denominador que teníamos con el nuevo denominador. ¿Qué es lo que hemos hecho para pasar del antiguo al nuevo denominador, al del mínimo común múltiplo? Pues si observáis, lo que hemos hecho es multiplicar por x menos 2. Así es que el numerador de la fracción, que era 1, lo tenemos que multiplicar por x menos 2 y nos queda x menos 2. Vale, esta fracción es equivalente a la primera. Si os fijáis, si vosotros simplificáis el x menos 2 de arriba y el x menos 2 de abajo, os queda la de antes, 1 partido por x menos 3. Vale, vamos con la siguiente fracción. Teníamos x menos 2 en el denominador y ahora tenemos x menos 3 por x menos 2. Lo que hemos hecho en este caso es multiplicar por x menos 3. Pues entonces, para que la fracción sea equivalente a la anterior, el numerador que teníamos, que es x, lo tenemos que multiplicar por ese x menos 3 también. Y si nos vamos a la última fracción, teníamos en el denominador x menos 3 por x menos 2 y ahora seguimos teniendo el mismo denominador. Como no hemos hecho nada, dejamos el numerador como estaba. Pues ya tenemos lo que queríamos, tres fracciones que tienen el mismo denominador. Y ahora ya simplemente para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, ya sabéis, hay que dejar ese denominador y sumar o restar, según sea la operación que aparece, los numeradores. Luego ponemos ese denominador que tenemos en las tres fracciones y ahora escribimos los numeradores. Tenemos x menos 2 más x por x menos 3 y menos x cuadrado menos 6. Muchísimo cuidado con esto, que es un error muy típico y sobre todo en exámenes, que es donde más daño hace. Fijaros, vamos a restar x cuadrado menos 6, todo el numerador entero, y en álgebra cuando decimos todo quiere decir que lo tenemos que poner entre paréntesis, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a cambiar el signo de los dos términos que tiene ese polinomio, tanto de x cuadrado como de menos 6. Luego para eso lo ponemos entre paréntesis y ahora después haremos operaciones con ese menos que está delante del paréntesis. Bueno, pues lo que hacemos ahora es ponemos el denominador y vamos a hacer las operaciones del numerador. Os recuerdo, el denominador de momento no lo tocamos, no hacemos la multiplicación. ¿Por qué? Porque nos interesa, tenerlo factorizado para después, al final, intentar simplificar nuestra fracción que nos quede. Bueno, pues en el numerador tenemos x menos 2 y ahora fijaros que tenemos x por x menos 3. Bueno, pues hacemos esa multiplicación. Sería x por x más x cuadrado y más x por menos 3 nos queda menos 3x. Y ahora la otra operación que tenemos es el menos y lo entre paréntesis x cuadrado menos 6. ¿Qué es lo que hacemos? Regla de signos. Sería menos por más x cuadrado sería menos x cuadrado. Y menos por menos 6, menos por menos es más y nos queda más 6. Fijaros, nos ha cambiado el signo de los dos términos que estaban dentro del paréntesis. Si no hubiésemos puesto los paréntesis, al menos 6, entonces lo hubiésemos dejado como estaba y ya estaría mal, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues operaciones en el numerador. Vamos a buscar términos semejantes. Tenemos x cuadrado menos x cuadrado. Eso sería 0x cuadrado, es decir, se simplifican y desaparece el término de x al cuadrado. Y luego tenemos, por otro lado, términos con x, tenemos x menos 3x. 1 menos 3 es menos 2, luego nos queda menos 2x. Y ahora los términos que no tienen x, menos 2 más 6, eso es más 4. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Intentar simplificar nuestra fracción algebraica. Vale, el denominador ya lo tenemos factorizado.
En el numerador, ¿podemos hacer algo? En principio, si os fijáis y miráis, podéis decir, pues mira, es de primer grado, no coincide con los factores que están abajo, pues no puedo simplificar. Bueno, pues ojo, mucho cuidado, fijaros en el paso que voy a hacer, ¿vale? Aunque no puedas traer factor común X, ni sea de segundo grado, que pueda intentar factorizarlo, o de tercer grado, lo que sea, ¿vale? Si observáis, sí que se puede hacer algo, porque de la parte de los coeficientes sí que podemos extraer factor común. Nosotros tenemos que intentar conseguir algún factor que coincida con x-3 o con x-2. Y si os fijáis, en ese numerador, si yo extraigo factor común menos 2, me quedaría dentro de los paréntesis, fijaros, menos 2x entre menos 2 es x. Y luego, más 4 entre menos 2 sería menos 2. ¿Qué quiere decir? Que al extraer factor común menos 2 he conseguido un factor que es x menos 2 que coincide con el del denominador. Y entonces lo que podemos hacer es simplificar ese x menos 2 del numerador con el x menos 2 del denominador. ¿Y qué fracción nos queda? Menos 2 partido por x menos 3. Luego nuestra fracción sí que se podía simplificar. ¿Vale? Pues tenéis que tener mucho cuidadito con esto, ¿vale? Porque hay veces que parece que no se va a poder simplificar, porque veis los factores, veis que son de primer grado, pensáis que no podéis hacer nada, pero hay veces que se pueden hacer cosas como esta que son muy interesantes por otra parte. Luego tomad nota y que no se os olvide. Y ya está, esta sería nuestra fracción algebraica resultante, además ya simplificada.